Ejemplo 2. Analizar la función f de x igual a 4x menos 12 entre x menos 2, el denominador elevado al cuadrado, y dibujar su gráfica. El dominio de la función son los reales menos el 2. La intersección con los ejes, si tenemos que x es igual a 0, entonces f de 0 es igual a menos 12 sobre 4. Es decir, esto es igual a menos 3. Así obtenemos el punto 0, menos 3. Si ahora tenemos que f de x es igual a 0, quiere decir que la función es igual a 0, es decir, el numerador es igual a 0. De donde tenemos que x es igual a 3. Por lo tanto, hemos obtenido el punto 3,0. Como tenemos una función racional, entonces va a ser continua en su dominio, es decir, en los reales menos el 2. Calculamos la primera derivada. En la pantalla aparece la regla de correspondencia de la función para que sea más fácil calcular la derivada. Entonces la primera derivada va a ser igual a la derivada del numerador, que es 4, por el denominador, que es x menos 2 al cuadrado, menos la derivada del denominador, que es 2 por x menos 2 por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es 1, por el numerador, que es 4x menos 12, todo dividido entre x menos 2 a la cuarta. Aquí vamos a observar que podemos factorizar x menos 2 en el numerador y cancelarlo con una de las potencias que tenemos aquí en el denominador. Y entonces esto nos va a quedar 4 por x menos 2 menos 2 por 4x menos 12, todo entre x menos 2 al cubo. Y simplificando, esto nos va a quedar igual a menos 4x más 16 entre x menos 2 al cubo. Igualamos la primera derivada a 0, es decir, lo que tenemos que igualar es el numerador, que es 4x más 16 igual a 0, es decir, que x es igual a 4. Ahora, para determinar los intervalos de crecimiento tenemos que considerar el punto donde la función no está definida, que es en 2, y el punto crítico, que es 4. Así, los intervalos van a ser menos infinito 2, 2, 4 y 4 infinito. Consideramos el 0 en el intervalo menos infinito 2 y evaluamos ahí la primera derivada. Y eso es igual a 16 sobre menos 8, que es negativo. Así, f decrece en el intervalo abierto menos infinito 2. Consideramos el 3 en el intervalo abierto 2,4 y evaluamos la primera derivada en ese punto. El valor es 4, que es mayor que 0. La función crece en el intervalo abierto 2,4. Ahora consideramos el 5 en el intervalo abierto 4, infinito. Al evaluar la primera derivada en 5 obtenemos menos 4 entre 3 al cubo, que es negativo. Así, f decrece en el intervalo 4, infinito. Vamos de una vez a ver si esta función tiene máximos o mínimos. En el intervalo menos infinito 2, la primera derivada es negativa. Y en el intervalo 2, 4, la primera derivada es positiva. Pero en 2 la función no está definida, entonces aquí no puede alcanzar un mínimo. Entonces vamos a analizar el siguiente. En el intervalo 2, 4 la derivada es positiva. Y en el intervalo 4 infinito es negativa. Entonces, aquí sí vamos a considerar el cambio de signo y pasa de positivo a negativo. Entonces, f tiene un máximo en 4. Vamos a calcular la segunda derivada. Aquí está la primera derivada para tener una referencia. Entonces la segunda derivada es igual a la derivada del numerador, que es menos 4, por el denominador x menos 2 al cubo, menos la derivada del denominador, que es 3
por x menos 2 al cuadrado, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es 1, por el numerador, que es menos 4x más 16, entre x menos 2 a la sexta. Como x menos 2 al cuadrado es factor de ambos sumandos del numerador, podemos factorizarlo y cancelar con dos potencias del denominador, de lo que tenemos aquí. Nos queda menos 4 por x menos 2, menos 3 por menos 4x más 16 entre x menos 2 a la cuarta. Simplificando, esto nos queda 8x menos 40 entre x menos 2 a la cuarta. Igualamos la segunda derivada a 0. Eso quiere decir que lo que tenemos que igualar a 0 es el numerador, entonces tenemos que x es igual a 5. Para determinar los intervalos para ver la concavidad necesitamos considerar el punto donde la función no está definida, que es el 2, y el punto donde la segunda derivada vale 0, que es el 5. Entonces con estos dos tenemos los intervalos. Menos infinito 2, el intervalo abierto 2,5 y el intervalo abierto 5, infinito. Consideramos el 0 en el intervalo abierto menos infinito, 2. La segunda derivada evaluada en 0 es menor que 0, porque el denominador siempre va a ser positivo. Así, f va a ser cóncava hacia abajo en el intervalo menos infinito, 2. Consideramos el 3 en el intervalo abierto 2,5. Al evaluar la segunda derivada en 3, nos sale un número negativo, es decir, es menor que 0. F es cóncava hacia abajo en el intervalo abierto 2,5. Ahora consideramos el 6 en el intervalo 5 como infinito. La segunda derivada evaluada en 6 nos queda un número positivo. Entonces la función es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto 5, infinito. Como la función no está definida en el 2, sabemos que ahí no puede haber punto de inflexión. Entonces analizamos simplemente el intervalo 2,5 y el intervalo 5, infinito. En el 2,5 la segunda derivada es negativa y en el 5, infinito la segunda derivada es positiva. Aquí tenemos un cambio de concavidad y eso quiere decir que el 5 es punto de inflexión. Vamos a ver ahora los límites infinitos. Tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a infinito de 4x menos 12 entre x menos 2, todo eso elevado al cuadrado. Factorizamos x en el numerador. Nos queda x que multiplica a 4 menos 12 entre x. Y factorizamos x al cuadrado en el denominador y nos queda 1 menos 2 sobre x, esto elevado al cuadrado. Esto va a ser igual, simplificando, como la x es distinta del 0, podemos simplificar y nos queda 4 menos 12 entre x, y en el denominador nos queda x por 1 menos 2 sobre x elevado al cuadrado. Esto lo podemos escribir a su vez como 4 entre x menos 12 entre x al cuadrado entre 1 menos 2 entre x todo elevado al cuadrado. Y así el límite cuando la x tiende a infinito de 4 entre x menos 12 entre x al cuadrado entre 1 menos 2 sobre x elevado al cuadrado, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 1, por lo tanto esto es igual a 0. Eso quiere decir que este límite que tenemos aquí es igual a 0. Ahora vamos a calcular el límite cuando la x tiende a menos infinito de 4x menos 12 entre x menos 2, todo eso elevado al cuadrado. Esto va a ser igual al límite cuando la x tiende a menos infinito de 4 entre x menos 12 entre x al cuadrado entre 1 menos 2 entre x, todo elevado al cuadrado. Cuando la x tiende a menos infinito, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 1. Por lo tanto, esto es igual a 0. Como la función no está definida en 2, entonces tenemos que calcular los límites laterales.
Vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 2 por la izquierda de 4x menos 12 entre x menos 2, todo eso elevado al cuadrado. Como el límite del denominador tiende a 0, entonces primero calculamos el límite del recíproco de la función. Y este límite es igual a 0. Ahora vamos a analizar qué signo tiene la función si nos acercamos a 2 por la izquierda. Para lo cual vamos a considerar el intervalo 1,2, es decir, 1 menor que x menor que 2. Y vamos a completar lo que tenemos aquí arriba. Entonces vamos a multiplicar por 4 y nos queda 4 es menor que 4x menor que 8. Y ahora restamos 12, nos queda menos 8 es menor que 4x menos 12 menor que menos 4. Entonces el numerador es negativo. Y el denominador, como es un cuadrado, siempre es positivo. Por lo tanto, la función es negativa y eso quiere decir que este límite que tenemos aquí es igual a menos infinito. Ahora vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 2 por la derecha de 4x menos 12 entre x menos 2 todo elevado al cuadrado. Como el denominador tiende a 0, calculamos el límite del recíproco, es decir, el límite cuando la x tiende a 2 por la derecha de x menos 2 elevado al cuadrado entre 4x menos 12. Este límite es igual a 0. Entonces vamos a analizar ahora qué signo tiene la función si nos acercamos al 2 por la derecha. Vamos a considerar el intervalo 2 menor que x menor que 3. El denominador de la función siempre es positivo, entonces vamos a analizar el numerador. Multiplicamos por 4 y nos queda 8 menor que 4x menor que 12. Y ahora restamos 12 y nos queda menos 4 es menor que 4x menos 12 menor que 0. El límite del recíproco es 0 y la función es negativa, eso quiere decir que este límite es igual a menos infinito. Veamos si la función tiene asíntotas. Como el límite cuando la x tiende a 2 por la izquierda de la función es igual a menos infinito, y el límite cuando la x tiende a 2 por la derecha de f de x es igual a menos infinito, eso quiere decir que x igual a 2 es una asíntota vertical. Como el límite cuando la x tiende a infinito de f de x es igual a 0, y el límite cuando la x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0, entonces y igual a 0 es una asíntota horizontal. Para ver si la función tiene asíntotas oblicuas, calculamos el límite cuando la x tiende a infinito de f de x entre x para calcular la pendiente de la recta oblicua. Y eso es igual al límite cuando la x tiende a infinito de 4x menos 12 entre x menos 12 elevado al cuadrado, todo entre x. Y eso lo podemos escribir como el límite cuando la x tiende a infinito de 4x menos 12 entre x que multiplica a x menos 2 elevado al todo al cuadrado. Como el grado de la x del denominador es mayor que el grado del numerador, este límite tiende a 0. Veamos el otro. Haciendo un análisis análogo, tenemos que el límite cuando la x tiende a menos infinito de f de x entre x es igual al límite cuando la x tiende a menos infinito de 4x menos 12 entre x que multiplica a x menos 2, todo eso elevado al cuadrado. Este límite es igual a 0, entonces la función no tiene asíntotas oblicuas. En la gráfica de la función podemos observar que de menos infinito a 2, la función es decreciente y además cóncava hacia abajo. De 2 a 4, la función es creciente. En 4 hay un máximo. De 4 a infinito, la función es decreciente. De 2 a 5, la función es cóncava hacia abajo. Y de 5 a infinito es cóncava hacia arriba. El límite cuando la x tiende a infinito de la función, vemos que la gráfica se pega al eje de las x. Y lo mismo el límite cuando la x tiende a menos infinito, observamos que la gráfica se pega al eje de las x. El límite cuando la x tiende a 2 por la izquierda
tiende a menos infinito y el límite cuando la x tiende a 2 por la derecha también tiende a menos infinito.